Bien, importantísimo jugar con las imágenes, estudiar desde las imágenes. No hace falta siempre leer, que es algo importantísimo, pero también ver las imágenes, analizarlas sobre todo. En este caso vemos a muchas familias cómo estaban vestidas. Algo llamativo, ¿no? Lo serio de las fotos. Fíjate que ahora una foto así, vos decís, bueno, algo le sucedió a estas personas, a esta familia que están tan serios. Uno sale en las fotos mínimamente diciendo whisky o kiwi o lo que sea y sonriendo, porque una foto así seria parecería que hubo algún problema. Bueno, estas familias en muchos casos era la única foto que se sacaban, ¿no? Por eh, años, por décadas incluso, había una o dos fotos familiares, no más. Eh, y nos sirve para analizar también o empezar a especular un poquito. Si bien cada situación personal es precisamente eso, algo personal, la mayoría de los inmigrantes tenía una mirada, si ustedes buscan más fotos y observan, una mirada triste, más allá de que en esa época las fotos se sacaban así. Fíjate que dejaban su país, dejaban su pueblo, su familia, sus amigos y algo fundamental, si llegás a un lugar donde no entendés algo, entre el español y el castellano, España y Argentina, no hay ninguna diferencia, más allá de algún acento, lo que sea. Entre el italiano, bueno, ya hay un poquito más, pero otros idiomas otras personas que venían de otros países tenían otro idioma. Entonces ya al encontrarte en un lugar donde el sonido de la palabra es distinto, ya te genera cierta incomodidad o cierto, no sé si llamarlo temor, pero sí cierto, eh, cierta lejanía, ¿no? Con ese pueblo. Y muchas de las fotos de los inmigrantes tenían ese tono, ¿sí? Bien, el viaje barco a vapor, ya estamos en mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, plena revolución industrial, ¿sí? Revolución de la industria, estas máquinas, los barcos eran más confiables, hacían el viaje en menos tiempo también, y fíjate la película Titanic, viste que muestra ya ahí algún indicio de lo que pasaba, de manera más poética y más artística obviamente, pero esto de que en el barco viajaban varias clases sociales sucedía así. Los barcos venían a América, Argentina, llenos de gente, porque imagínate que las personas que venían muchas veces en sus países estaban pasando muchas necesidades, estaban pasando hambre o distintas persecuciones políticas, religiosas, etcétera. Y en la mayoría de los casos el barco que salía, el barco que podías conseguir que venía a América o a Argentina o al país que vos quisieras ir, eh, bueno, se metían las personas que podían a más no poder, ¿sí? Eran hacinados, eran eh, viajando en condiciones lamentables, ¿no? Pero bueno, se bancaban, se aguantaban, se ponían todo su mejor buena voluntad para ese viaje, lo que duraba ese viaje, un mes, mes y medio, 45 días, 2 meses, según las escalas que iba haciendo el barco, ¿no? Pero esto, había pasajes de primera, pasajes un poquito más baratos y pasajes donde ya la población, los viajeros iban todos hacinados, todos juntos en pésimas condiciones de salud e higiene, ¿verdad? Bueno, ¿y qué te llevarías vos a un viaje para ir a otro país donde vas a trabajar, donde vas a encontrarte con cosas nuevas, donde no sabes cuándo vas a regresar o si te vas a quedar a vivir allá directamente? ¿Qué llevas? ¿Qué te llevarías? ¿Qué entraría todo en una valija? ¿Sí? Fíjate que había colas para todo para hacer, ¿sí? Esperar para todo, para subir al barco, para luego cuando regresaban, cuando ingresaban a Argentina, se construyó aquí un hotel llamado Hotel de Inmigrantes, donde se les daba a los inmigrantes un par de días, donde se les daba alojamiento y comida, ¿sí? Para que la persona pudiera buscar trabajo, así de rápido era buscar trabajo, en teoría, ¿sí? Había publicidades y propagandas en Europa donde se ofrecía que vengan a Argentina, donde se les iba a dar trabajo, casa, alimento,
donde iban a encontrar felicidad. Esto ya lo dije, es muy llamativo también. Y bueno, sucedía esto, ¿no? Fíjate la imagen, las personas con la valija, esperando un lugar en el hotel de inmigrantes, un lugar para un barco, para un trabajo, etc. La idea era que desde Buenos Aires fueran a todas las partes del país que se necesitara empleados, trabajadores, etc. Y no fue tan así, ¿sí? Muchos se quedaron en Buenos Aires. Fíjate que en la actualidad hoy también se ve que la provincia de Buenos Aires es la provincia que tiene más habitantes, pero bueno, también eso se debe a otras causas, con las fábricas posteriores, etc. Pero bueno, básicamente empezó ahí la llegada de inmigrantes, la masiva llegada de inmigrantes, y todas las historias que esto conlleva, ¿no? La palabra conventillo, la palabra, bueno, el tango mismo, la música del tango, cómo nació, cómo se bailaba entre hombres antes, y tantísimas historias. Me salió medio mexicano, pero lo de tantísimas, pero es algo interesante. Pero bueno, volviendo a lo agroexportador, básicamente era esto, sí, dedicarse a las ovejas, a las vacas, al trigo, todo lo que se pudiera cosechar, madera, todo lo que se pudiera cosechar y transportar y que necesitara Europa sobre todo, ¿sí? Todo lo que necesitaba Europa, los compradores europeos, la materia prima, ¿sí? Entonces nosotros le vendíamos, por ejemplo, cuero y después comprábamos el zapato hecho en otros países europeos. Si lo pensás mucho, no tiene mucho sentido, ¿no? O decir, bueno, si tenés la materia prima, ¿por qué no lo hacías vos mismo? Y se le agregaba valor a eso que estabas haciendo. Eso es un debate, una discusión que hubo eh, en ese momento también, empezó a haber en ese momento, y después va a surgir lo que vino años posteriores, muchos problemas de desigualdad. En 1910, festejando el centenario, los 100 años de la Revolución de Mayo, hubo muchísimos problemas en Buenos Aires, en Argentina, por estas desigualdades y por el fraude que había electoral, etc. Pero ese es otro tema del siguiente capítulo. También les muestro aquí cómo se transportaba todo, ¿no? Las vías de ferrocarriles. Vemos ya el tren, bueno, pero para hacer el tren tenés que hacer un montón de cosas. Las vías ya es uno, que se traían de Europa, de Inglaterra. Los durmientes, esas maderas para que soporten todo el peso del tren, ¿no? Entonces había que deforestar un montón de bosques, bueno, un montón de trabajadores para colocar todas estas vías de tren, ¿sí? Y fíjate que se fundaron un montón de pueblitos eh, al lado del tren, se empezó a mover. Vas a ver un frigorífico también, porque esto ya el ganado, las vaquitas, las ovejas que se enviaban eran ganado en pie antes, iban vivas en barcos y se faenaban, se mataban en el país que llegaban, ¿sí? Pero ya los barcos, al tener refrigeración, los barcos a vapor y los distintos adelantos tecnológicos de esa época, provocaban que lo que están viendo en las fotos, ¿sí? Lo que vieron antes en las fotos, esto de que se mandaba la carne en frigoríficos, refrigerada. Me había olvidado de comentarles antes. Bueno, ahora sí me despido. Chau, chau.